Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA opina sobre la situación crítica que atraviesa Nicaragua. Comisión Interamericana de Mujeres, protocolo modelo para partidos políticos. Curso El Derecho a la Identidad, Registro Civil y Estadísticas Vitales. OEA ofrece soluciones para una educación de calidad inclusiva y equitativa. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, participó de la reunión del Consejo Permanente de la OEA en la que se analizó la situación crítica que atraviesa Nicaragua. La situación en Nicaragua. El pasado mes se han cumplido 3 años del 18 de abril de 2018, fecha a partir de la cual Nicaragua se ha visto inmersa en una agravada crisis política, social, de falta de democracia y de violaciones de los derechos humanos, la desinstitucionalización, los crímenes y violaciones de derechos humanos, la persecución constante a la oposición política, la falta de voluntad de las autoridades para promover una solución pacífica y democrática sitúan al país en una situación crítica que ha merecido la permanente atención de la Asamblea General de la OEA, del Consejo Permanente y de la Secretaría General. A pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional para permitir una reinstitucionalización democrática a través de elecciones que brinden garantías a los participantes y cumplan con estándares para un proceso justo, libre y transparente, el gobierno no ha demostrado la voluntad política para adoptar las medidas necesarias ni para implementar las reformas electorales correspondientes. Tal como ha señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya presidenta, el comisionado Antonio Urrejola, se encuentra presente en esta sesión y saludamos especialmente. En su más reciente pronunciamiento sobre la situación del país se condenó la impunidad generalizada que vive Nicaragua y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho que persiste en el país. Resaltó que desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones de derechos humanos y estigmatizar a las víctimas. Por otro lado, el mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, conformado por la propia CIDH en 2018, registra hasta la fecha 328 personas fallecidas y más de 2.000 heridas, producto de la intervención directa de agentes estatales o civiles con aquiescencia o tolerancia de esto. Por otro lado, consigna que 1.614 personas han sido arbitrariamente privadas de libertad por participar en actos de protesta u oposición al gobierno. El último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua señala que la impunidad ha provocado la reiteración de violaciones de derechos humanos que se dan en particular respecto a restricciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y a participar en asuntos públicos. Asimismo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha registrado más de 100.000 personas forzadas a emigrar y buscar asilo en otros países, consecuencia de la persecución y la afectación a los derechos humanos de la población. Los mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto regionales como internacionales, coinciden en el sombrío panorama del país y en el nulo avance en esclarecer los hechos acaecidos a partir de abril de 2018. Más grave aún, concuerdan en la negación que hace el gobierno de las graves violaciones y la falta de reconocimiento de las responsabilidades del Estado. Como es por demás sabido, la comunidad interamericana, internacional, ha hecho un llamado claro y reiterado para encontrar una solución pacífica y democrática a la situación que vive Nicaragua. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos ha estado siempre a disposición para coadyuvar en esta solución. Pero lamentablemente se ha encontrado con el recurrente incumplimiento de lo acordado y de lo anunciado por las autoridades nicaragüenses. Como señaló la Secretaría General en reciente comunicado el 6 de mayo, desde al menos febrero de 2017, la Secretaría General de la OEA ha expresado la voluntad de trabajar con el gobierno de Nicaragua para lograr reformas electorales que conviertan su sistema político en una con características de libertades y democracia. El gobierno firmó en este marco sendos acuerdos que fueron incumplidos en forma reiterada. Los acuerdos surgidos del diálogo constructivo entre el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA, realizados entre el 20 de octubre de 2016 y 20 de enero de 2017, firmados en el mes de febrero de 2017. B. La no puesta en práctica de las recomendaciones de la MOE de la OEA que fueron presentadas ante la Asamblea General de la organización en diciembre de 2017, en cuya sesión fueron aceptadas y comprometidas a cumplir por la delegación de Nicaragua.
C. El acuerdo alcanzado en la mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica en marzo de abril de 2019, que rescataba los acuerdos de la Secretaría General de la OEA de 2018. Debe destacar que el gobierno de Nicaragua solicitó la presencia de la Secretaría General de la OEA en un documento firmado y hecho público el 20 de marzo de 2019. Dicho acuerdo contó con la presencia de testigos y garantes de la Nunciatura y delegados de la Secretaría General de la OEA. El cúmulo de incumplimientos es demostrativo de la falta de voluntad por recuperar el camino democrático, institucional y constructivo. Lamentablemente, la respuesta del gobierno de Nicaragua parece estar orientada a generar condiciones que dificulten superar esta crisis e impedir el restablecimiento de la paz y la democracia. Como fue mencionado anteriormente, no solo las restricciones arbitrarias de los derechos fundamentales consagrados y reconocidos internacionalmente no han cesado, sino que por el contrario una serie de leyes recientemente aprobadas han contribuido a profundizar el deterioro democrático del país. A modo de ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivo porque la lista de arbitrariedades es lamentablemente demasiado extensa, el Congreso aprobó el 21 de diciembre de 2020 la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, iniciativa que penaliza con el impedimento para optar a cargos públicos de elección popular a quienes sean declarados como traidores a la patria. Podrán ser penalizados como tales, de acuerdo a la citada ley, aquellas personas que alteren el orden constitucional, quienes propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en el país e instituciones, quienes demanden, exalten y aplauden la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, quienes realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, quienes inciten a la injerencia extranjera en asuntos internos, todos los que eleccionen los intereses supremos de la nación, quienes fomenten o insten a actos terroristas, entre otros. Estas acusaciones genéricas y definitivamente poco concretas han sido criticadas enfáticamente por la Secretaría General, que tiene un objetivo claro: restringir los derechos políticos para limitar la competencia electoral en un intento de impedir la participación de quienes puedan asomar como contendientes para optar a cargos de representación popular y negarle al pueblo de Nicaragua la posibilidad de elegir libremente a sus representantes. Iniciativas de esta naturaleza van en flagrante detrimento de la competencia electoral a través de la aplicación discrecional y arbitraria de estas disposiciones que restringen y limitan los derechos de la ciudadanía por un poder judicial completamente cooptado. No hay ninguna forma de hacer valer ninguna garantía en estos contextos. Este texto legal fue antecedido por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, sobre la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció para señalar que bajo la excusa de calificación de agentes extranjeros se pretende silenciar a las personas y organizaciones identificadas como opositoras y evitar cualquier ejercicio de libertades públicas como la de expresión, asociación, la de participar en la dirección de los asuntos públicos, derecho de protesta y derecho a defender derechos, entre otros. Estas leyes aumentan más aún el control de la sociedad nicaragüense y en particular el proceso electoral por parte del oficialismo, tanto desde el punto de vista del grado de injerencia que puede tener en las opciones electorales, como por las limitaciones para una observación electoral real por parte de sociedad civil y otros actores. El protocolo modelo para partidos políticos de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA ofrece una guía de nuevas medidas de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres en la vida partidaria, terminar con la impunidad y procurar condiciones de seguridad. La Comisión Interamericana de Mujeres es el primer foro político creado hace más de 90 años para promover los derechos de las mujeres en la región. Este organismo especializado de la OEA ha liderado los esfuerzos en materia de violencia contra las mujeres en la política. En 2015, la CIM adoptó el primer acuerdo político americano que aborda de forma íntegra este problema, la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres. Siguiendo esta línea, en el 2019, la CIM elaboró un protocolo modelo para que las dirigencias partidarias, militantes y cualquier organismo que trabaje con partidos políticos se comprometan pública e internamente con la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son organizaciones claves de la democracia. A
A pesar de que somos más del 50% de la población, seguimos subrepresentadas en los puestos de liderazgo y de poder y continuamos enfrentando múltiples barreras solo por el hecho de ser mujeres. La violencia ha sido el mecanismo para excluirnos del goce de nuestros derechos políticos, particularmente el de la representación, a través de la humillación, disminución, limitación y amenazas. Todavía el liderazgo político de mujeres y hombres no es visto como igual. La violencia política busca disminuir las voces de las mujeres y representarlas en un rol tradicional que las aleja de lo público. Este protocolo busca que los partidos establezcan normas y medidas de prevención concretas y ofrezcan procedimientos claros para sancionar a los responsables y reparar a las mujeres que ya son víctimas, con el fin de eliminar la impunidad y procurar condiciones de seguridad en la vida política. Necesitamos más mujeres liderando y más hombres empujando la agenda poderosa hacia la igualdad. Y para lograrlo, es indispensable que los partidos políticos garanticen espacios seguros y libres de violencia para las mujeres que ejercen sus derechos políticos entre sus filas. La difusión de este protocolo se enmarca en el trabajo colaborativo entre la CIM y ONU Mujeres para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito político. ¿Y tu partido? ¿Ya se comprometió a condenar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política bajo el principio de igualdad y no discriminación? Difunde, comparte y aprópiate. La Escuela de Gobierno de la OEA lanzó el curso El Derecho a la Identidad, Registro Civil y Estadísticas Vitales. El curso se inicia con un módulo de bienvenida en el cual se realiza una introducción al aula virtual, socialización de los participantes e interacción y uso de herramientas de la plataforma. El contenido se estructura en 4 módulos. El módulo 1, introducción al registro civil y el derecho a la identidad. Ahí hablaremos de qué es la identidad, el registro civil de un país como organización que tiene a su cargo registrar todos los hechos vitales de una persona, las relaciones entre el registro civil y los derechos humanos, la identidad y su consideración jurídica, la regulación del Estado civil y de la identidad. En el módulo 2, la organización y el funcionamiento del registro civil, ¿por qué es necesario un registro civil? ¿Cuáles son los modelos de registros civiles que hay en nuestra región? ¿Qué criterios de funcionamiento tiene un registro civil? ¿En qué consiste el proceso de registro? ¿Cuál es el acceso a los datos registrables? El financiamiento del registro civil. Y por último, las relaciones entre el registro civil y las demás servicios y organizaciones públicas, el registro civil y las tecnologías de la información y la comunicación. En el módulo 3, sistemas de gestión de calidad en los registros civiles, vamos a estudiar el sistema de gestión de calidad en una institución pública. ¿Qué implica esa conciencia colectiva de cultura, de responsabilidad, de actitudes y de formación tendientes a lograr la calidad total, entendida como la búsqueda permanente de la eficacia en la prestación de servicios? Revisaremos la norma ISO y su relación con el registro civil. En el módulo 4, estadísticas vitales, nos va a permitir conocer qué son las estadísticas vitales, cuál es la fuente de información de la cual se alimentan las estadísticas vitales, cómo se presentan y su importancia en la definición de programas, planes de gobierno e instituciones, cuál es la metodología para la recolección de los datos, cuáles son los principales indicadores de nacimiento, de mortalidad y otros más. ¿Qué instrumentos se tienen a nivel de estadísticas vitales y cuáles son las organizaciones internacionales que las manejan? De nuevo, una cordial invitación a inscribirse en la edición del curso. Muchas gracias por su atención y mis mejores deseos. La educación es un derecho humano esencial para impulsar el desarrollo económico y social, bienestar y la inclusión. Por esto la OEA trabaja en lograr una educación de calidad inclusiva y equitativa que mejore las vidas de los ciudadanos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.